¿Sabes cuál es el documento más traducido en el mundo? La Declaración Universal de los Derechos Humanos es el documento más traducido en el mundo, ya que este ha sido traducido a más de 500 idiomas en todo el planeta. Esta declaración marca un hito en la historia de los derechos humanos. Fue elaborada por representantes de todas las regiones del mundo, con diferentes antecedentes jurídicos y culturales. La declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948, en su resolución 217A, como un ideal común para todos los pueblos y naciones. La declaración establece, por primera vez, que los derechos humanos fundamentales deben protegerse en todo el mundo. Para que te informes más acerca de la importancia de los derechos humanos en nuestro país y el mundo, sigue pendiente a lo que te traemos hoy. Hola estudiantes, qué bueno que nos acompañan aprendiendo desde casa. Con ustedes, su profesor de Ciencias Sociales, Julio Pimentel. Te recuerdo que las anotaciones pertinentes que quieras hacer en tu cuaderno acerca de la clase, las puedes tomar en el resumen y en los ejercicios de aprendizaje. Lo que buscamos con esto es que puedas concentrarte y entender mejor todo lo tratado en la clase. En la clase anterior aprendimos acerca de la soberanía de la República Dominicana, donde conocimos que la soberanía de la República Dominicana nace la noche del 27 de febrero de 1844, cuando un grupo de hombres y mujeres patriotas, liderados por Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella, logran la independencia nacional. Vimos que la soberanía nacional de un pueblo se fundamenta en su constitución, la cual es la ley de leyes o carta magna de un país, y a su vez es el conjunto de principios, normas y reglas que establecen un Estado de Derecho. Aprendimos también que el artículo número 2 de la Constitución de la República Dominicana hace mención acerca de la soberanía popular, la cual establece que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, de quien emanan todos los poderes, los cuales ejerce por medio de sus representantes o en forma directa, en los términos que establecen esta Constitución y las leyes. Vimos también que el artículo número 3 de dicha Constitución establece la inviolabilidad de la soberanía y principio de no intervención. Aprendimos además que los guardianes de la soberanía de la República Dominicana son todos los dominicanos y dominicanas que vivimos en esta bella tierra, los cuales debemos proteger la soberanía del país. En la clase de hoy aprenderemos sobre los derechos consagrados en la Constitución de la República Dominicana, mientras que los conceptos y definiciones más importantes que abordaremos acerca de este tema son: ¿qué es un derecho? ¿Qué son los derechos humanos? ¿Cómo se originaron los derechos humanos? Derechos establecidos en la Constitución de la República Dominicana. Iniciemos la clase conociendo qué es un derecho. Es el conjunto de reglamentos, leyes y resoluciones creadas por un Estado que pueden tener un carácter permanente y obligatorio de acuerdo con la necesidad de cada una, y que son de estricto cumplimiento por todas las personas que habitan en esa comunidad o nación para así garantizar la buena convivencia social. Los derechos son además todas aquellas leyes y normativas diseñadas para proteger la libertad individual y garantizar el bienestar de la sociedad. Como ya sabemos lo que es un derecho, conozcamos qué son los derechos humanos. Los derechos humanos son derechos que tenemos todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen étnico, color de piel, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Te repito, los derechos humanos son derechos que tenemos todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen étnico,
color de piel, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos, sin discriminación alguna. Cuando se produce la Declaración de Independencia de los Estados Unidos en 1776, se incluye el concepto de los derechos naturales y recoge que todos los seres humanos son iguales y tienen derechos irrenunciables, como el derecho a la vida y a la libertad. Más adelante, en 1789, estalla la Revolución Francesa, donde se amplía los derechos establecidos en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y donde se hace hincapié en que tales derechos son naturales. Ya en el siglo XX, específicamente el 10 de diciembre de 1948, fueron proclamados los derechos humanos universales en la Asamblea General de la ONU, en París. Aquí se establecen los derechos humanos fundamentales, que deben protegerse en todo el mundo. ¿Qué tal si conocemos ahora los derechos establecidos en la Constitución de la República Dominicana? Algunos de los derechos establecidos en la Constitución de la República Dominicana son: derecho a la vida, dignidad humana, derecho a la igualdad, derecho a la libertad y seguridad personal, libertad de conciencia y de cultos, libertad de tránsito, libertad de asociación, libertad de reunión, libertad de empresa, derecho a la salud, derecho a la propiedad intelectual, protección de las personas menores de edad, derecho al trabajo, derecho a la educación, entre otros derechos. A propósito de los derechos ciudadanos establecidos en nuestra Constitución, vamos a conocer lo que establece el artículo 38 sobre la dignidad humana. El Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona y se organiza para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales que le son inherentes. La dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable. Su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos. Con respecto a los derechos establecidos en nuestra Constitución, debemos destacar que es necesario que cada dominicano y dominicana conozca la Constitución y las leyes que de ésta emanan, para que así se entere de los derechos y deberes que le asisten como ciudadano y ciudadana de este país y pueda ponerlos en práctica. Esto permitiría desarrollar una sociedad más humana, inclusiva, segura, justa y equitativa, donde el Estado social y democrático al que aspira la sociedad dominicana se consolide. Pero como dicen, todo derecho implica un deber. En la próxima clase estaremos conociendo y abundando acerca de los deberes consagrados en la Constitución de la República Dominicana. Ahora vamos a comprobar si has prestado atención a la clase del día de hoy, respondiendo correctamente a lo que se te pide a continuación. Responde a las siguientes interrogantes. Número 1. ¿Cómo se denominan las leyes y normativas diseñadas para proteger la libertad individual y garantizar el bienestar de la sociedad? Te repito. ¿Cómo se denominan las leyes y normativas diseñadas para proteger la libertad individual y garantizar el bienestar de la sociedad? Analiza y piensa. Sí, exactamente, los derechos. Número 2. ¿Qué país estableció en su Constitución que los derechos humanos son naturales? Te repito, ¿qué país estableció en su Constitución que los derechos humanos son naturales? Analiza y piensa. Muy bien, los Estados Unidos de América. Número 3. ¿En qué año y en qué ciudad la ONU proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Te repito, ¿en qué año y en qué ciudad la ONU proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos?
Analiza. El 10 de diciembre de 1948, en la ciudad de París. Excelente tu respuesta. Muy bien por ti. Ahora, a partir de un listado que te daremos, donde se encuentran algunos derechos y deberes, identificarás y escogerás solamente los derechos establecidos en la Constitución Dominicana. Empecemos. Derecho a la vida. Mantener la limpieza. Libertad de conciencia y de cultos. Cumplir las tareas en el hogar. Libertad de tránsito. Libertad de reunión. Respetar los derechos de las demás personas. Libertad de empresa. Cuidar la naturaleza, el aire, el agua, la tierra. Derecho a la educación. Ahora, escoge los derechos que se encuentran en el listado que te dimos. Tienes unos segundos para hacer tu elección. Muy bien, espero que ya tengas tu listado. Ahora vamos a compararlo con los derechos que yo he seleccionado. Veamos. Derecho a la vida. Libertad de conciencia y de cultos. Libertad de tránsito. Libertad de reunión. Libertad de empresa. Derecho a la educación. Muy bien por ti, si seleccionaste las mismas que yo seleccioné. Has completado tu actividad. ¡Excelente! Ahora repasemos lo aprendido. En la clase del día de hoy aprendimos acerca de los derechos consagrados en la Constitución de la República Dominicana, donde conocimos que un derecho es el conjunto de reglamentos, leyes y resoluciones creadas por un Estado, que pueden tener un carácter permanente y obligatorio, de acuerdo con la necesidad. Conocimos también la importancia de los derechos humanos, donde vimos que estos son derechos que tenemos todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen étnico, color de piel, religión, lengua o cualquier otra condición. Comprendimos además que el origen de los derechos humanos influyó la Declaración de Independencia en los Estados Unidos en 1776. La Revolución Francesa en 1789 y la Proclamación Universal de los Derechos Humanos en la Asamblea General de la ONU de 1948 en la ciudad de París. En los derechos establecidos en nuestra Constitución destacamos algunos como derecho a la vida, derecho a la igualdad, derecho a la salud, derecho al trabajo, derecho a la educación, entre otros derechos. En la clase del día de hoy aprendimos también que es necesario que cada dominicano y dominicana conozca la Constitución y las leyes que de ésta emanan, para que así se entere de los derechos y deberes que le asisten como ciudadano y ciudadana de este país y pueda ponerlos en práctica. Esto permitiría desarrollar una sociedad más humana, inclusiva, segura, justa y equitativa, donde el Estado social y democrático al que aspira la sociedad dominicana se consolide. Hemos concluido la clase del día de hoy, pero antes te invito a seguir investigando más acerca de los derechos consagrados en la Constitución de la República Dominicana. Hoy aprendimos Ciencias Sociales con tu profesor Julio Pimentel. Hasta la próxima clase.